Mi nuera me golpeó con una escoba. Mi hijo se rió y me dijo que no llamara al 911 porque eso podría molestarla. Yo me quedé allí, congelada. El moretón se desvaneció en unos días, pero algo dentro de mí se quebró de par en par. Había vendido mi librería. Lo había dejado todo para estar con ellos, pero en ese momento me di cuenta de que me había vuelto invisible. Así que empaqué una sola maleta y empecé a caminar hacia algo que nunca pensé que volvería a encontrar. Lo que pasó después cambió más que solo mi vida. La librería había sido mi vida durante 40 años. Allí vendí mi primera novela, allí sostuve a Travis en un brazo mientras acomodaba libros con el otro. Ese lugar conocía mi risa, mi dolor, mis inviernos, mis comienzos, pero después del pequeño derrame cerebral del octubre pasado, supe que algo tenía que cambiar. El doctor lo llamó una advertencia. Yo lo llamé una puerta que se cerraba con un chirrido. Cerré la tienda por última vez un jueves. Estaba lloviendo como llovía en las tardes de primavera, suave y persistente. No lloré, pero mis manos se demoraron en la cerradura más de lo necesario, como si la memoria muscular quisiera una mañana más con café entre libros de bolsillo y viejos pisos de madera. Esa tarde, mientras ordenaba las últimas cajas en la habitación del fondo, encontré un sobre que no reconocía. Estaba metido debajo de una copia del segundo capítulo, mi manuscrito sin terminar. La letra era temblorosa, pero inconfundible. Era de Allen. Lo había escrito unas semanas después de su primer derrame, hace 7 años. Debió haberlo escondido allí, entre las vidas que construimos y las que soñamos. Sus palabras eran simples. Si algo me pasa, no sigas viviendo para la comodidad de alguien más. Me diste todo. Prométeme que tomarás lo que queda de tu historia y la harás tuya. Me senté en el piso por un largo rato, con la carta en el regazo, el silencio pesado a mi alrededor. Me había dicho a mí misma que me mudaba con Travis y Ellie, para recuperarme, para simplificar, pero la verdad era que no sabía cómo era la vida sin esta tienda, sin el ritmo diario de sentirme necesaria. Esa carta se convirtió en la última caja que empaqué. Travis vino al día siguiente a ayudarme a mudarme. Trajo a Ellie y a su hija Isabel. Lo vi cargar mi vieja máquina de escribir al maletero, hablando casualmente sobre el ascenso de un compañero de trabajo. Ellie estaba junto a la puerta del pasajero, con los brazos cruzados, ya mirando su teléfono. Isabel me miró y preguntó si estaba triste. Dije que no, pero algo en sus ojos me dijo que ella sabía que sí. Cuando nos alejamos, miré hacia atrás a través de la ventana empañada por la lluvia, hacia el letrero descolorido de la librería. Las letras se estaban desprendiendo. La vida adentro ya había empezado a desvanecerse. Aún así, susurré, «Gracias». A veces el capítulo no termina con un punto. A veces se dobla y convierte en otra historia completamente distinta. Y esta vez era mía para escribirla. La habitación de invitados estaba en el sótano. No tenía ventana, solo una lámpara pequeña y una foto enmarcada de un bosque de pinos que no era nuestro. El matraz era duro, el aire olía levemente a alfombra húmeda y detergente. Dije gracias, pero el gracias apenas salió de mi garganta. Ellie había dejado una nota pegada en la nevera de arriba. Reglas de la casa. Estaba impresa con viñetas ordenadas y codificada por colores. Horas de silencio después de las 9. Nada de televisión en espacios compartidos. Nada de productos con aroma por las alergias. Limitar el recalentado de comida con olores fuertes. Los invitados deben limpiar inmediatamente después de usar. La lista terminaba con una carita sonriente. La doblé y la guardé en el bolsillo de mi cardigán. Más tarde, encontré a Travis en la cocina sirviendo cereal para Isabel. Me miró con una mirada avergonzada y dijo, «A Ellie solo le gusta que las cosas estén claras». Asentí, fingiendo que entendía, pero mi cuerpo ni siquiera se había acomodado en el cojín del sofá
y ya me sentía como inquilina en probación. Esa tarde intenté desempacar, pero no había cómoda en el sótano, solo 2 cajones plásticos etiquetados como decoración estacional y una colchoneta de yoga enrollada contra la pared. Dejé la mayoría de las cosas en la maleta. Puse mis libros en fila sobre el borde, encima de la cama, las espinas formando un pequeño horizonte de consuelo. Esa noche escuché a Travis por teléfono en el pasillo. Hablaba bajo. Dijo algo sobre actualizar documentos, sobre asegurarse de que todo estuviera en orden por si acaso. Luego dijo la palabra Di Chuk, que en vietnamita significa testamento. No sé con quién hablaba, pero su voz tenía ese tono que usaba cuando estaba nervioso, pero fingía ser responsable. Esa noche en la cena, Ellie sacó el tema. Dijo que ayudaría mucho si yo aclarara unas cosas legales. Nada importante, solo un poder notarial estándar, directiva médica, cosas así. Mencionó lo complicado que se puso cuando su tía falleció. Travis agregó, casi como pensamiento posterior, que debería considerar hacer un nuevo testamento pronto, algo limpio, algo que no dejara espacio para confusiones más adelante. Luego me pasó la ensalada como si estuviéramos hablando del clima. Tomé el plato, asentí, pero dentro algo se movió. No era enojo, ni siquiera decepción, solo un peso silencioso que se acomodaba en el centro de mi pecho. No dormí mucho esa noche. El sótano estaba demasiado silencioso. El calentador se encendía y apagaba cada 30 minutos. En algún lugar arriba, las tuberías gemían como huesos cansados. En las primeras horas busqué la cajita que guardaba en mi bolso. Dentro estaba la carta de Allen. Su letra era tan temblorosa como la recordaba y sus palabras resonaban en mi cabeza como si las hubiera escrito ayer. No vivas para la comodidad de ellos. Vive para la tuya. Y sin embargo, aquí estaba yo, en una habitación sin ventana, leyendo una nota sobre reglas de la nevera. Sucedió el martes siguiente. Había dejado mi taza de té demasiado cerca del borde de la encimera de la cocina. Estaba enjuagando unas frambuesas para Isabel cuando la escuché caer. Cerámica contra baldosa, rápido y agudo. Se rompió en 3 pedazos limpios. Antes de que pudiera agacharme a recogerlos, sentí un toque repentino en el hombro. No era una mano, era el extremo de una escoba. «¡Cuidado!», dijo Ellie, con voz ligera, casi juguetona, pero las cerdas estaban del lado opuesto. Lo que me tocó fue la madera, fría, directa, inconfundible. Ella estaba de pie encima de mí como si estuviera apartando a una mascota que se acercó demasiado a la comida. Me quedé de rodillas un segundo más de lo necesario, justo lo suficiente para sentirlo asentarse. Cuando levanté la vista, Travis estaba apoyado en el marco de la puerta con un plátano en la mano. Dio una pequeña sonrisa burlona, luego bajó los ojos al piso. No dijo una palabra, solo peló su plátano y se fue al comedor. Barrí la taza rota en el recogedor y seguí limpiando el piso mucho después de que ya estuviera limpio. Más tarde esa noche, escuché a Isabel moverse en las escaleras. Miré hacia arriba y la vi a mitad de camino, congelada, agarrando la barandilla. Había visto todo. Nuestros ojos se encontraron. No habló. Yo tampoco. Desde atrás de ella, la voz de Ellie subió. Dijo algo alegre sobre doblar ropa y le pidió a Isabel que viniera a ayudar. Luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, agregó: «La abuela solo está cansada hoy. Tropezó antes, pies viejos y torpes». Isabel dudó. Luego se dio vuelta y subió, dejando atrás un silencio más pesado que antes. No mencioné la escoba. No mencioné la sonrisa burlona. En cambio, limpié las encimeras y fingí que la taza era vieja de todos modos. Al día siguiente, una vecina vino a dejar un pastel de limón. Ellie la invitó a pasar y preparó café. Se rieron en la sala hablando de yoga y admisiones a la escuela secundaria. Cuando la vecina preguntó cuánto tiempo estaría yo de visita, Ellie respondió antes de que yo pudiera.
Oh, ella está ayudando con la casa mientras Travis trabaja hasta tarde. Mantiene todo en marcha allá abajo. Allá abajo. No dueña retirada de una librería, no su madre, solo una ayudante silenciosa metida en un sótano. Sonreí. Siempre sonrío en público. Es un hábito que aprendes cuando pasas décadas conteniendo opiniones por el bien de la familia. Pero esa noche en el sótano, abrí mi viejo diario y escribí una sola línea. No están siendo crueles, están siendo eficientes. Y yo estaba siendo olvidada de manera eficiente. El sobre llegó metido entre un montón de correo, cupones, facturas de servicios, un volante de seguros y luego un sobre color crema con letra cuidadosa. Dentro, una tarjeta doblada con girasoles brillantes. Isabel la había escrito ella misma a lápiz con la cursiva más ordenada que podía hacer una niña de 11 años. Querida abuela, gracias por oler siempre a canela y por leerme cuando nadie más tenía tiempo. Ojalá pudiera sentarme contigo más. La leí 3 veces antes de doblarla con cuidado y guardarla en el bolsillo de mi cardigan. Mis manos se demoraron en la tela, cálida y suave. Esa nota se acomodó en algún lugar profundo dentro de mí, en un lugar que había mantenido cerrado desde que dejé mi librería. Más tarde ese día, Travis me llamó a subir. Ellie ya estaba sentada en la mesa del comedor, con una carpeta abierta delante de ella y un bolígrafo alineado perfectamente en la página superior. El aire se sentía preparado, como si hubiera entrado a una reunión a la que nunca me invitaron. Travis señaló el asiento vacío frente a ellos. «Mamá», dijo, demasiado casual. Ellie y yo estábamos pensando, esa habitación del sótano realmente no es buena para ti, sin ventanas, sin luz del sol, y esas escaleras no son seguras a largo plazo. Me quedé en silencio. Su tono era demasiado ensayado. Ellie sonrió con esa sonrisa pulida y practicada. Si te mudamos a la habitación de invitados de arriba, tendrás vista al jardín, luz de mañana, y será más fácil para que Isabel te visite. Hizo una pausa. Estábamos pensando que si consideras actualizar la escritura de la casa para incluir nuestros nombres, todo sería más simple a largo plazo. Así, si algo pasa, no habrá papeleo complicado ni estrés para Travis. Empujó ligeramente la carpeta hacia mí. No la toqué. En cambio, miré los tulipanes fuera de la ventana detrás de su cabeza. Habían empezado a marchitarse. Abril casi se acababa. Recordé plantar tulipanes con mi esposo frente a la librería. Él siempre elegía los amarillos, los que florecían temprano y se desvanecían rápido. Asentí despacio, cuidando de no revelar nada. Esa habitación de arriba sí suena mejor. Travis exhaló, aliviado. Ellie cerró la carpeta. Lo dejaremos listo para cuando te sientas cómoda firmando, sin presión. Esa noche, mientras doblaba ropa en el sótano, encontré el sobre otra vez en el bolsillo de mi cardigan. Las palabras de Isabel se sentían como un ancla. Gracias por oler siempre a canela. Me senté en el viejo banco de almacenamiento. El montón de toallas quedó intacto en mi regazo. Pensé en lo que significaba recibir bondad sin condiciones. Isabel no había pedido nada, solo había recordado. Abrí el viejo baúl en la esquina y saqué una caja con las cosas de mi difunto esposo, un borrador de su último testamento. Mi nombre estaba escrito claramente en la línea de heredera única, y debajo una nota adhesiva en su letra, descolorida y torcida. Si algo te hace sentir pequeña, levántate y escribe la historia tú misma. Doblé la nota junto a la carta de Isabel. Luego encendí la lavadora y miré cómo se llenaba de agua. La habitación de arriba podría tener luz del sol, pero el precio estaba escrito con tinta, y yo había pasado suficiente de mi vida pagando por un espacio que debería haber sido mío sin costo. La segunda vez que Ellie me golpeó fue en la mano. Sucedió en la cocina justo después de la cena. Yo había alcanzado la escoba,
tratando de barrer los pedacitos de galletas que Isabel había derramado por accidente. El mango se resbaló un poco, y cuando fui a ajustarlo, Ellie se dio vuelta bruscamente, me lo arrancó de la mano, y con un movimiento rápido, el extremo golpeó el dorso de mi muñeca. No grité, no dije una palabra. Mi mano palpitaba con un dolor sordo. El ardor se extendía por el brazo, lento y silencioso, como un moretón que aún se estaba formando. Travis ya había subido. Se había excusado con un bostezo diciendo que tenía que ponerse al día con correos. Ellie no se disculpó, no explicó, solo dijo casi casualmente: «Es peligroso cuando agitas las cosas así. Tuviste suerte de que Isabel no estuviera cerca». Y luego salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Me senté en el borde del rincón del desayuno, mirando las baldosas bajo mis pies, cada una gris pálido, fría al tacto, igual que la forma en que Ellie me miraba la mayoría de los días. Unos minutos después, escuché un suave movimiento detrás de la cortina que separaba la cocina del pasillo. Isabel salió, sosteniendo una cajita de primeros auxilios. No dijo nada al principio. Sus ojos se fueron a mi muñeca. Luego abrió la caja, sacó una compresa fría y la presionó suavemente en mi palma. Sus manos eran cuidadosas, demasiado cuidadosas para una niña de 11 años. La envolvió con determinación lenta, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando se concentraba. «No hiciste nada malo», susurró. La miré. Sus ojos no vacilaron. «Lo sé», dije. Se quedó unos segundos más, luego guardó la caja y se fue. Escuché su puerta cerrarse arriba, suave pero firme. Esa noche no dormí. Di vueltas a los eventos en mi mente como páginas de un libro que no había terminado de escribir. La mano que Ellie había golpeado era la misma que había escrito cuentos de dormir, que había abrazado a Isabel después de fiebres, que había doblado años de cartas de cumpleaños en tarjetas con lavanda y hojas prensadas. Ahora esa misma mano se sentía extraña. Fui al rincón del sótano donde guardaba un pequeño cofre de cosas viejas. Saqué el borrador de un libro que nunca terminé. Una novela sobre una mujer que empieza a venir de nuevo a los 70. Era tosco, partes garabateadas, algunas manchadas por té o quizás por el tiempo. No lo había mirado en años, pero algo de esa noche me llevó de vuelta a ese borrador. Agregué una página nueva al final, a lápiz, no a tinta. Ella no se rompió, escribí. Se dobló silenciosamente, y luego se recogió, se paró más derecha que antes y eligió su propio próximo capítulo. Mi mano aún palpitaba, pero mi mente no. Había una claridad que se asentaba ahora, del tipo que no viene del enojo, sino de algo más frío y más preciso. Doblé la carta de Isabel junto a la nueva página, la metí de nuevo en el sobre y la puse encima del cofre. Luego apagué la luz del sótano con un dedo presionando suavemente el interruptor, como diciendo: «Esta parte termina aquí. Mañana empezaré a hacer preparativos silenciosos, sin anuncios, sin drama, solo decisiones. Porque la segunda vez que alguien te golpea, dejas de preguntar por qué. Empiezas a responder por ti misma». El ático siempre había estado prohibido. Ellie una vez me dijo que era solo para almacenamiento y demasiado polvoriento para alguien con pulmones frágiles. Pero esa mañana, cuando la casa se vació por una excursión escolar y una conferencia, subí las escaleras de todos modos. Me moví lento, firme, cuidadosa de no hacer crujir demasiado las viejas tablas bajo mis pies. La puerta del ático se atascó un poco, pero empujé. Olía a cartón y naftalena, familiar de una manera que me apretaba el pecho. La luz de la tarde entraba por una pequeña ventana redonda, empañada por telarañas. Revisé las cajas, cada una etiquetada con la letra ordenada de Travis: fotos, secundaria, decoraciones navideñas, libros, universidad.
Hacia el fondo, metida debajo de una lámpara rota y un baúl sin cierre, vi una con mi nombre en marcador negro descolorido. Mamá, papeles viejos. Dentro encontré primero la letra de mi esposo, una carpeta marcada Testamento 2011. Debajo, su vieja libreta de bolsillo, el cuero pelándose en los bordes. La abrí y vi notas familiares sobre el inventario de la tienda, citas garabateadas de poetas que amaba, y luego su mensaje para mí. Si me voy primero, déjala escribir. Déjala vivir donde quiera. Déjala empezar de nuevo si eso es lo que necesita. Cerré la libreta con cuidado. Mis manos temblaban. Detrás de la carpeta encontré el manuscrito que pensé que había perdido en nuestra última mudanza. Mi propio borrador. Páginas amarillentas y manchadas aún sujetas con un viejo clip oxidado. Ya no era una novela. Se sentía más como un mapa, una versión de mí misma que había intentado enterrar después de su funeral. Hojeé y encontré lo último que había escrito. Ella esperó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque esperaba que alguien la viera de nuevo, no solo que pasara de largo. Me senté en un taburete y respiré el aire seco del ático. Luego saqué una página en blanco del fondo de la carpeta. No pensé, solo escribí. Ya no estoy escribiendo ficción. Estoy escribiendo lo que es real, sobre mujeres que son silenciadas, sobre mujeres que son etiquetadas como cargas, sobre aquellas que desaparecen dentro de sus propias casas. Cuando terminé, mi letra era más apretada, más segura. Puse la nueva página con el viejo borrador, la metí en un envolto acolchado y la guardé en mi bolso. Esa noche, Ellie comentó sobre el polvo en mi cabello. Sonreí levemente y dije que había estado revisando algunas cajas de las cosas de mi esposo. Se vio momentáneamente sorprendida, luego volvió a revolver su té. Travis no levantó la vista del teléfono. Más tarde, en mi habitación, abrí mi laptop. La contraseña seguía siendo el nombre de nuestra vieja librería. Creé una carpeta titulada El segundo capítulo. Escaneé las nuevas páginas, luego copié nuestros documentos originales de la escritura de la casa que vendimos, por si acaso. Cuando terminé, doblé la carta de mi esposo y la guardé en el cajón de la mesita. Nadie sabría aún lo que estaba construyendo, pero algo había cambiado. Ya no era solo alguien esperando bondad, era una mujer en movimiento, recogiendo los pedazos rotos de sí misma en la habitación más silenciosa de la casa, preparándose para algo mucho más fuerte que el dolor. Mañana haría una llamada y al día siguiente empezaría de nuevo, no para huir, sino para reclamar. Todavía estaba oscuro cuando cerré la cremallera de mi vieja maleta. La casa dormía en silencio, salvo el zumbido bajo de la nevera. Me moví sin ruido, doblando mi camisón y el último cardigan en el bolsillo del lateral. Cada movimiento se sentía deliberado, como puntuación al final de una oración que me había tomado demasiado tiempo terminar. No escribí una nota. No tenía sentido. Abajo me detuve frente al espejo del pasillo. Mi reflejo me sorprendió. No por la edad o las reguras, sino porque por fin reconocí a la mujer que me miraba, la que había estado escondida bajo capas de cortesía y evasión. Acomodé el cuello de mi abrigo, pasé la mano por la barandilla y di un último paso hacia la cocina. La luz de la luna tocaba la encimera donde aún colgaba la lista de horarios de Ellie. Limpiar nevera, vitaminas para mamá, cerrar garaje. Suavemente quité la lista y la doblé una vez antes de tirarla a la basura. Abrí la puerta trasera. Un sonido suave detrás de mí me hizo girar. Isabel estaba al borde del pasillo, su pequeña figura envuelta en su bata mullida, el cabello revuelto. Sus ojos estaban abiertos pero tranquilos. No preguntó nada. En cambio, se acercó y extendió algo pequeño, un marcador de cartón con flores dibujadas a mano y pegamento con brillantina. Decía, «Te creo». Lo tomé despacio, presionándolo entre mis dedos como si pudiera desaparecer. Mi voz se atascó, así que solo asentí. Dio un paso adelante y me abrazó. Su abrazo fue rápido pero fuerte, del tipo que se queda mucho después. Luego, sin una palabra, se dio vuelta y volvió a su habitación caminando despacito.
Me quedé allí otro respiro. Luego salí. La calle estaba tranquila, el cielo apenas empezando a aclarar con la mañana. Caminé hasta la parada de autobús a 2 cuadras. Mi maleta rodaba suavemente contra el concreto. Aún no había nadie más. El aire era fresco y frío. No me sentía nerviosa, no me sentía culpable, solo clara. En el autobús me senté cerca de la ventana y saqué el sobre con las páginas que había escrito. Agregué el marcador de Isabel arriba. Había guardado su dibujo junto a la carta de mi esposo. De alguna manera, ambos ahora se sentían como puntos de una brújula. Cuando el autobús salió del vecindario, miré hacia atrás una vez, no para llorar, sino para marcarlo como terminado. Ya no pertenecía a esa casa. Ni en el sótano, ni en el ático, ni en los márgenes de la historia de alguien más. Llegué al viejo local de la librería justo antes del amanecer. La llave aún giraba fácilmente. Adentro olía a tiempo, a polvo y a papel. Mi nombre aún estaba débilmente en el toldo sobre la puerta. Me paré en el centro del espacio vacío, mi maleta a mi lado. Por un momento solo escuché. Luego dejé la maleta y abrí la habitación del fondo. Los estantes seguían intactos, algunas etiquetas viejas aún pegadas en las esquinas. Toqué la más cercana. Poesía. Era un comienzo, no un regreso, no una retirada. El segundo capítulo. No en ficción, sino en la vida. La luz de la mañana se colaba por las persianas polvorientas mientras yo estaba en el centro de la vieja tienda. Mi maleta aún estaba cerca de la puerta, pero mis manos ya estaban ocupadas. Ya no ordenaba libros, ordenaba propósito. El silencio de la tienda se sentía diferente ahora, no pesado, no solitario, solo esperando. Empecé limpiando las ventanas, un vidrio a la vez. Luego vacié la oficina del fondo. Allí, bajo un montón de recibos amarillentos y listas de correo olvidadas, encontré la licencia comercial con mi nombre aún impreso arriba. Se sintió como estrechar la mano a una versión antigua de mí misma, una a la que no estaba lista para dejar ir después de todo. Para fin de semana, los estantes estaban fregados, el polvo se había ido. Puse una pequeña mesa plegable cerca de la entrada, justo lo suficiente para una cafetera y un letrero que decía «Café gratis, ideas gratis». Al principio no tuve muchos visitantes, solo 1 o 2 mujeres mayores que miraban adentro y preguntaban si iba a reabrir. Les dije que no como tienda, no exactamente. Asintieron, curiosas. Algunas se quedaron por café, otras se fueron silenciosamente. Dejé que el ritmo fuera lento. Ese domingo contacté a alguien con quien no había hablado en más de 1 año. Se llamaba Liane Park. Había sido cliente alguna vez, pero también era abogada. La recordaba de cuando casi vendí la librería después de que mi esposo falleció. Ella fue la que me dijo que esperara, que se tomara tiempo antes de firmar nada. Llamé a su oficina y dejé un mensaje. Me devolvió la llamada esa noche. Su voz era cálida pero directa. Me recordó de inmediato. Nos encontramos la tarde siguiente en la mesa plegable. Serví café. No hizo preguntas, solo escuchó mientras yo explicaba lo que quería construir. No una caridad, no solo un grupo de lectura, una fundación, un espacio para mujeres, especialmente mujeres mayores, que habían sido ignoradas, silenciadas o hechas sentir invisibles. Quería ofrecer algo que les diera herramientas no solo para escribir sus historias, sino para proteger sus vidas. Guía legal, planificación patrimonial, recursos para entender sus derechos, grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso emocional y financiero. Un lugar donde su voz no tuviera que ser fuerte para ser escuchada. Liane se recostó, cruzó los brazos y sonrió. Dijo que ayudaría, sin honorarios, solo con la promesa de que no me rendiría a mitad de camino.
Esa noche escribí las palabras arriba en mi cuaderno, Fundación, el segundo capítulo, y debajo, para cada mujer que pensó que su historia terminaba con la decisión de alguien más. La semana siguiente, algunas mujeres volvieron, trajeron amigas. Una preguntó si podía usar el viejo rincón de poesía para un taller de escritura personal. Limpié el espacio para ella. Otra mujer quería dar una charla sobre establecer límites con hijos adultos. Asentí. Todo estaba empezando. Puse un frasco pequeño para donaciones, no de dinero, de historias. Pedacitos de papel anónimos empezaron a aparecer. No he hablado con mi hija en 5 años. Mi hijo tomó control de mi cuenta bancaria. Extraño que me llamen por mi nombre de pila. Leí cada uno en silencio, los doblé con cuidado, los archivé bajo esperanza. Para fin de mes, el letrero en la ventana cambió. No cerrado, no librería. Decía, Fundación, el segundo capítulo. Voces silenciosas, poder real. Y debajo, un marcador dibujado a mano pegado al lado. Sabía esa letra. Había guardado el original en mi bolso. Este era una copia. Aún decía, te creo. Y esta vez no era la única que lo hacía. La llamada llegó un martes por la mañana. Una productora de un programa de asuntos públicos regional había oído de la Fundación el segundo capítulo por una referencia comunitaria. Quería destacar nuestro trabajo, pero solo si me sentía segura y cómoda compartiendo mi historia. Le dije que lo haría con una condición: no mostraría mi cara. No necesitaba hacerlo. Mi voz y las voces de las mujeres que entraban por esa puerta eran más que suficientes. El segmento salió al aire un jueves tranquilo por la noche. Ya no tenía televisión en la tienda, pero en horas mi teléfono empezó a sonar. Mujeres de todo el estado dejaban mensajes, decían cosas como: no sabía que me estaba permitido decir que no. Mi hija dice que me quejo demasiado, pero ahora creo que solo no quiere oír la verdad. Pensé que estaba sola. Devolví tantas llamadas como pude. Lian se ofreció a ayudar a organizar un pequeño grupo para las que querían hablar más en privado. Para el fin de semana teníamos más de 60 nombres en una lista. Algunas dejaban mensajes de voz con voz temblorosa, algunas enviaban cartas escritas a mano, algunas solo venían y se paraban en la puerta, mirando adentro con ojos húmedos antes de irse, pero habían encontrado la dirección. Eso era suficiente por ahora. La noticia viajó más lejos de lo que esperaba. Un periódico local siguió con una nota corta, luego un blog nacional reposteó el video. En 2 días, el sitio web de la fundación se cayó por tantas visitas. No sabía que allá en la casa donde solía vivir, Eli caminaba de un lado a otro en la sala con el control remoto en la mano. La pantalla mostraba una toma borrosa de la ventana principal de la fundación y mi voz contando una historia no mía por nombre, pero lo suficientemente familiar como para que Eli reconociera cada palabra. Travis estaba sentado al borde del sofá, mirando. Ella murmuró algo como: «Está tratando de hacernos ver como monstruos». Él no respondió. Ella dijo más fuerte: «Vas a dejar que arrastre a nuestra familia por el lodo». Pero Travis seguía mirando la pantalla. No veía el desastre, ni la vergüenza, ni los titulares. Veía el marcador, el que decía, «Te creo». Y por un momento, vio algo más. A su hija Isabel metiendo ese mismo marcador en mi maleta, pensando que nadie lo notaría. Se levantó en silencio y salió de la habitación. De vuelta en la tienda, estaba doblando sillas después de una pequeña reunión cuando Lian entró con su teléfono en la mano. Me mostró una foto del programa, el letrero en la ventana, la mesa de café, una toma mía de espaldas hablando a un grupo de mujeres sentadas en círculo. Dijo: «Sabes que esto ya es más grande que solo una fundación, ¿verdad?». No respondí, solo miré alrededor de la sala, la alfombra gastada, los viejos estantes, las caras que había llegado a conocer, la pila de nuevas entregas para el círculo de escritura, historias no de venganza, sino de supervivencia, claridad, paz. Me volví hacia ella y asentí.
Esto no era solo un segundo capítulo, era todo un libro nuevo, y todavía lo estábamos escribiendo. Las llamadas llegaban cada noche alrededor de las 6, siempre el mismo número, siempre silencio después de 2 timbres si no contestaba. Ellie nunca dejaba mensaje. Travis lo hizo una vez, fue corto. Dijo que esperaba que estuviera a salvo, que Isabel había estado preguntando por mí, y luego agregó torpemente que tal vez podíamos encontrarnos a almorzar algún día. Nunca respondí, no porque estuviera amargada, sino porque no quería perder la claridad que había ganado. Para entonces, ayudaba a mujeres todos los días, no en grandes gestos, sino en las formas silenciosas y ordinarias que importan más. Estaba Angela, una maestra jubilada que había firmado su apartamento a nombre de su hijo menor y ahora dormía en el sofá de una amiga. Estaba María, que aún cocinaba y limpiaba para una nuera que la llamaba inútil, y estaba Angie. Angie entró a la fundación un martes lluvioso, apenas hablaba inglés y sostenía su bolso como si pudiera desaparecer de sus manos. Leanne ofreció té y yo me senté con ella cerca del calentador del fondo. Nos tomó un rato, con palabras simples, dibujos y gestos, pero eventualmente entendí. Había volado desde Corea hace 2 años para vivir con su hijo. Cocinaba para él, cuidaba a sus hijos, renunció a su pensión, y cuando pidió visitar a su hermana en Chicago, él le dijo que no podía ir a ningún lado, que no pertenecía aquí. Ahora quería irse, pero no tenía documentos, ni ingresos, ni voz. Esa tarde no devolví ninguna llamada. Pasé todo el día ayudando a Angie a llenar formularios. Con la ayuda de una voluntaria traductora, contactamos un refugio de mujeres que ofrecía asistencia en idiomas y vivienda temporal. Imprimimos copias de su pasaporte y la ayudamos a escribir una carta al consulado. Cuando terminamos, puso su mano sobre la mía y susurró las únicas 2 palabras en inglés que sabía claramente. Thank you. Fue suficiente para llevarme el resto de la semana. Más tarde esa noche, caminé por el espacio silencioso de la fundación. Un grupo de mujeres doblaba folletos para nuestro próximo taller. Leanne ordenaba una pila de cuadernos. Me detuve junto a la ventana principal, donde teníamos una pequeña exhibición de libros usados. En el centro estaba una copia del diario El Segundo Capítulo. No en venta, solo como recordatorio de que yo lo había logrado, que otras también podían. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Travis otra vez. Esta vez ni miré el mensaje, no porque no me importara, sino porque ya estaba exactamente donde debía estar, y hay momentos en que el silencio no es ausencia, es presencia. No toda historia termina con reconciliación. Algunas solo continúan con paz, y eso, finalmente había aprendido, era más que suficiente. Una tarde, mientras revisaba formularios de ingreso en el rincón tranquilo de la fundación, Leanne se acercó con un pequeño sobre en la mano. No tenía remitente, solo mi nombre en letra de niño. Dentro había un librito delgado, hojas dobladas y grapadas. En la portada, en tinta azul irregular, estaban las palabras «Capítulo 1.5» por Isabel Lindell. Mi pecho se apretó antes de abrir la primera página. No era una historia, no realmente, solo párrafos cortos con dibujitos entre medio. Un niño mirando por una ventana, una mujer en un sofá leyendo, una figura sola en una habitación, pero las palabras pesaban más que muchos libros que había leído en mi vida. Escribió sobre la noche que me vio empacando mis maletas, como quiso decir algo, pero no sabía si tenía permiso. Escribió sobre cómo la casa se sentía más fría después de que me fui, cómo su mamá dijo que yo solo estaba siendo dramática y cómo eso no se sentía cierto. Recordaba la noche que Ellie alzó la voz y yo me quedé en silencio. Escribió que no entendía por qué los adultos actuaban así, pero esperaba ser diferente. Al final de la última página había un solo dibujo, un marcador, el mismo que había dejado en mi maleta hace semanas, y al lado, escrito con cuidado, «Todavía te creo».
Me quedé allí mucho tiempo, sosteniendo ese librito con ambas manos, el papel suave y un poco arrugado, como si lo hubieran abierto y doblado muchas veces. No era solo una nota de una niña, era un hilo de esperanza, prueba de que algo que hice alcanzó a alguien, que el silencio no estaba vacío. Más tarde esa semana puse un pequeño sobre en la bandeja de correo saliente. Dentro metí un cuaderno nuevo y una carta corta. Le dije a Isabel que había leído cada palabra, le dije que estaba orgullosa de su voz y le dije que siguiera escribiendo, no para la aprobación de nadie, sino porque su voz importaba. Cuando volví a mi escritorio, miré el marco en la pared con la portada de nuestra primera publicación de la Fundación. Debajo del título, en letra pequeña, estaban las palabras «Escrito por aquellas a las que les dijeron que se callaran». Me recordaba por qué empecé todo esto, no para ser escuchada más fuerte, sino para recordar a mujeres y niñas como Isabel que su verdad no tenía que esperar permiso, que su segundo capítulo podía empezar cuando ellas estuvieran listas, y a veces empezaba con algo tan simple como tomar un lápiz. La campanita sobre la puerta de la tienda sonó suavemente. Era tarde en la tarde, la luz del sol entraba por las ventanas en líneas largas y tranquilas. No levanté la vista de inmediato, estaba ordenando una caja de libros donados, la mayoría viejos de bolsillo que olían a polvo y ático cálido. Luego escuché su voz. «Hola, abuela». Me giré y allí estaba ella, Isabel en el marco de la puerta, sosteniendo algo en la mano. Había crecido más alta en solo unos meses, su cabello recogido en la misma trenza desordenada que yo le ayudaba a hacer antes de la escuela. Sus ojos estaban un poco inseguros, pero sus pies se quedaron firmes. No corrió, no se escondió, caminó hacia mí y abrió la palma. Dentro estaba el marcador, el mismo que había metido en mi maleta cuando me fui de su casa. Contuve el aliento, pero ella habló antes de que yo pudiera decir algo. Lo guardé conmigo. Pensé que tal vez un día te lo devolvería. No dijo por qué. No tenía que hacerlo. Me arrodillé y abrí los brazos. Ella entró en ellos y la abracé fuerte contra mi pecho. Sentí sus hombros relajarse mientras apoyaba la cabeza en mí. No fue el mismo tipo de reencuentro que se ve en las historias. No hubo grandes discursos ni música dramática, solo silencio, real. Cuando nos separamos, le dije que podía quedarse un rato. Tenía té preparándose atrás y toda una pila de libros que necesitaban ordenarse. Asintió y caminamos juntas hacia la habitación del fondo. Al pasar por el estante cerca de la ventana, miró la placa de la misión de la fundación en la pared. Sus dedos rozaron el borde antes de girarse y sonreírme. Esa sonrisa se sintió como la primera línea de algo nuevo. Y mientras nos acomodábamos en la tarde, me di cuenta de que este capítulo no estaba terminando para nada, solo estaba pasando la página. Si alguna vez has sentido que tu voz fue ignorada, que tenías que callarte para mantener la paz, entonces tal vez entiendas lo que cargaba Marjorie. Su viaje es uno de muchos, pero quizás resuene con algo en ti también. ¿Cómo luce tu segundo capítulo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste escuchada? Si esta historia se quedó contigo, me encantaría que la compartieras, porque alguien allá afuera podría estar esperando encontrar su voz a través de la tuya. Gracias por escuchar.